Escucha. Presta atención. Puedes cerrar tus ojos y usar tu imaginación. La caída del Imperio Romano 476 después de Cristo. Durante siglos, Roma había sido el corazón palpitante del mundo conocido. Sus legiones conquistaron territorios que se extendían desde las tierras lejanas de Britania hasta los desiertos del norte de África. Sus leyes, sus caminos y sus ciudades crearon una red que unía pueblos muy distintos bajo una misma autoridad. Sin embargo, ningún imperio es eterno. Y en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente llegó oficialmente a su final. Pero esta no es la historia de una caída repentina. No es un derrumbe súbito, sino el desenlace lento y prolongado de siglos de crisis, transformaciones y desgaste. Un imperio demasiado grande. Para comprender esta caída, debemos retroceder en el tiempo. A finales del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se había vuelto demasiado extenso para ser gobernado de forma eficiente desde un solo lugar. Las fronteras eran inmensas y difíciles de defender, los enemigos se multiplicaban y las comunicaciones eran lentas. Ante esta situación, el emperador Diocleciano tomó una decisión trascendental: dividir la administración del imperio. Así nacieron dos grandes regiones. El Imperio Romano de Occidente, con capital primero en Roma y más tarde en Rávena. Y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Aunque en teoría seguían siendo una sola entidad, en la práctica sus destinos comenzaron a separarse. La fragilidad del Imperio de Occidente. El Imperio Romano de Occidente era más pobre y menos poblado que su contraparte oriental. Sus ciudades se despoblaban poco a poco, el comercio disminuía y los impuestos ya no alcanzaban para sostener al ejército. Las legendarias legiones romanas comenzaron a transformarse. Cada vez más soldados no eran ciudadanos romanos, sino guerreros de origen germano o bárbaro, visigodos, vándalos, hunos y suevos. Eran combatientes eficaces, pero su lealtad dependía del pago, no de la idea de Roma. Mientras tanto, el Imperio de Oriente prosperaba. Constantinopla era rica, estaba bien defendida y ocupaba una posición estratégica. Occidente, en cambio, se debilitaba año tras año. Las grandes migraciones y las invasiones. A partir del siglo IV después de Cristo, enormes pueblos comenzaron a desplazarse por Europa. No eran simples invasiones militares, sino migraciones completas, familias, ancianos, mujeres y niños. Estos movimientos fueron provocados por el hambre, los cambios climáticos y, sobre todo, por la llegada de un enemigo temible, los hunos. Empujados por ellos, muchos pueblos cruzaron las fronteras romanas buscando refugio. Roma, incapaz de detenerlos o integrarlos correctamente, permitió su asentamiento a cambio de servicio militar. El equilibrio era inestable. En el año 410 después de Cristo ocurrió un hecho impensable. La ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos, liderados por Alarico. Era la primera vez en casi 800 años que la ciudad eterna caía en manos enemigas. Aunque el daño material no fue total, el impacto psicológico fue devastador. El mundo comprendió que Roma ya no era invencible. Emperadores débiles y poder militar. Durante el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se convirtió en un escenario de conspiraciones, traiciones y luchas internas. Muchos emperadores gobernaban durante periodos muy cortos. No tenían poder real. Las decisiones importantes estaban en manos de generales, muchos de ellos de origen bárbaro, que controlaban el ejército y decidían quién debía ocupar el trono. Roma ya no era gobernada por romanos en espíritu, ni muchas veces en origen. Uno de los últimos grandes defensores del imperio fue el general Flavio Aecio, quien logró derrotar a Atila el Huno en el año 451 después de Cristo. Sin embargo, incluso esa victoria fue solo un alivio temporal. Poco después, Aecio fue asesinado, y el imperio volvió a sumirse en el caos. El segundo saqueo de Roma. El año 455 después de Cristo, Roma sufrió un nuevo saqueo, esta vez a manos de los vándalos que llegaban desde el norte de África.
Durante 2 semanas, la ciudad fue despojada de sus tesoros. Palacios, templos y obras de arte fueron destruidos o llevados lejos. Desde entonces, el nombre de los vándalos quedaría asociado para siempre a la destrucción. Roma ya no era el centro del mundo. Era solo el recuerdo de un pasado glorioso. Rávena y el último emperador. Hacia el año 476 después de Cristo, la capital del Imperio Romano de Occidente no era Roma, sino Rávena, una ciudad rodeada de pantanos, más fácil de defender, pero también símbolo de un imperio que solo intentaba sobrevivir. En el trono se encontraba Rómulo Augustulo, un emperador muy joven, casi un niño. Su nombre parecía una burla del destino, Rómulo, como el fundador legendario de Roma, y Augustulo, una versión diminuta del nombre Augusto, el primer emperador. En realidad, Rómulo no gobernaba. El poder estaba en manos de su padre, Orestes, un general romano que controlaba el ejército. Odoacro y el final del Imperio de Occidente. Entre las tropas romanas se encontraba un jefe germano llamado Odoacro, líder de soldados érulos y mercenarios bárbaros. Estos hombres exigían tierras en Italia como recompensa por su servicio militar. Orestes se negó. La respuesta fue inmediata. En el año 476 después de Cristo, Odoacro se rebeló, derrotó a Orestes y marchó sobre Rávena. Rómulo Augustulo fue depuesto sin resistencia. Entonces ocurrió algo extraordinario. Odoacro no se proclamó emperador. En lugar de eso, envió las insignias imperiales, la corona, el cetro y el manto, al emperador de Oriente, Zenón, en Constantinopla, declarando que ya no era necesario un emperador en Occidente. Con ese gesto simbólico, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. ¿Fue realmente el final? Para muchos habitantes de la época, el año 476 no se sintió como el fin del mundo. La vida continuó. Las personas siguieron cultivando la tierra, comerciando y practicando su fe. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no existía una autoridad romana central en Occidente. El poder quedó en manos de reyes bárbaros que gobernaban antiguos territorios romanos. Italia pasó a manos de Odoacro y, más tarde, de los ostrogodos. Otras regiones se fragmentaron en distintos reinos. Las leyes romanas sobrevivieron en parte. El latín evolucionó. La Iglesia cristiana se convirtió en el principal elemento de unidad. Roma había caído, pero su legado permanecía. El comienzo de una nueva era. Tradicionalmente, el año 476 después de Cristo marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa occidental. No fue una época de oscuridad total, sino un largo periodo de transición. El mundo romano se transformó lentamente en el mundo medieval. Mientras Occidente se fragmentaba, el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo durante casi 1000 años más, conservando y transmitiendo la herencia romana. Cierre. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue una explosión repentina, sino un último aliento. Fue el resultado de siglos de crisis económicas, presiones externas, conflictos internos y cambios profundos en la sociedad. Un imperio que había dominado el mundo fue incapaz de adaptarse a una realidad distinta. Y sin embargo, Roma nunca desapareció del todo. Vive en nuestras leyes, en nuestras lenguas, en nuestras ciudades y en nuestra forma de entender el poder y la civilización. El imperio cayó en el año 476 después de Cristo. Pero su historia aún sigue viva. ¿Y ahora? ¿Cuál será la próxima historia que devoraremos? Déjala en los comentarios.